Bueno, el Todopoderoso les bendiga, bienvenidos, somos GESA Internacional y estamos una vez más en esta materia que se llama el hebreo de la Biblia, ¿correcto? Y de este hebreo de la Biblia estamos viendo un tercer nivel en el cual regresamos al sistema nominal, ¿correcto? Dejamos un poquitico de lado el sistema verbal y vamos otra vez al sistema nominal. Y de este sistema nominal vimos la clase anterior un tema que se llamó el estado constructo o la construcción genitiva o la cadena genitiva, ¿correcto? Puede ser cualquiera de sus nombres con el que lo encontremos en las gramáticas. Hoy vamos a ver, digamos, vimos como unas generalidades de ese estado constructo, hoy vamos a seguir viendo parte de ese estado constructo y cómo es su aplicación con un sustantivo, ¿correcto? Con un sustantivo, es decir, vamos a trabajar hoy con algo que se llama sustantivos con sufijos pronominales. Sustantivos con sufijos pronominales. Este es un tema muy importante. Este es un tema que no se va a encontrar en la Biblia por allá cada 10 páginas o cada 10 capítulos. No, eso se encuentra en cada página de la Biblia. En cada capítulo de la Biblia se encuentra este tema que vamos a trabajar hoy, así como el estado constructo, de ahí que sea tan importante, ¿correcto? Y vamos entonces a hacer un cuadro. Ese cuadro, por favor, lo vas a hacer lo más grande que puedas allá en el cuaderno donde tomas tus apuntes, que nos quede amplio, bonito. Y vamos a hacer 5 columnas, 5 columnas, correcto. Y vamos a hacer 13 líneas, 5 columnas y 13 líneas. Aquí vamos a colocar persona, aquí vamos a colocar caballo, vamos a trabajar con el sustantivo caballo, que es uno de los sustantivos más fáciles del hebreo, correcto, y que adicionalmente, eh, no tiene tantos cambios, pero vamos a ver que hay otros sustantivos que tienen más cambios. Y no tiene cambios es por el shores del sustantivo como tal. Aquí vamos a colocar yegua, aquí vamos a colocar caballos en plural y aquí vamos a colocar yeguas. ¿Listo? Eso sí. Y hagamos acá una línea, tracémosla, correcto. Y reitero, hacia abajo vamos a hacer eh, 13 líneas. Aquí vamos a colocar en primer lugar
el sustantivo en estado absoluto, coloquemos acá estado absoluto y acá vamos a colocar estado constructo, ¿correcto? Y vamos a colocar acá, recordemos cómo es el sustantivo caballo en estado absoluto. Es sus, ¿te acuerdas? Sus. Sí. Yegua en estado absoluto es susá. ¿No? Vamos a colocar caballos en estado absoluto que es susín. Este paradigma que vamos a trabajar acá es aplicable, reitero, a todos los sustantivos del hebreo. Perfecto. Y yeguas que es susot. Sus- ¿Listo? Sus, susá, susín y susot. Voy a colocar acá también en estado constructo. ¿Cómo es estado constructo? Como te comentaba, realmente no tiene muchos cambios, porque sí los hay, obviamente. Sus se escribe igual, caballo, en masculino singular, se escribe igual en estado absoluto y en estado constructo. Yegua, eh, que es susá en estado absoluto, en estado constructo es susat. Ahí en este caso, la kames gadol se cambia por pataj y la g se cambia por taf. Susat, ¿listo? sí. Susin, que es caballos, en estado absoluto, se va a trabajar como susé, Sus- es sereyot, en estado constructo, susé, ¿ya? O sea que habíamos hablado en la clase anterior que desaparecía la men final, esa hirik yot se cambia por seré, sus- por sereyot. Y yeguas, en estado absoluto es susot y en estado constructo es exactamente lo mismo, no hay un cambio. ¿Listo? Susot, tal cual. Hagamos una línea allí también dividiendo esto. Ahí. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar ahora hacia abajo primera persona singular, es decir, yo, masculino y femenino, ¿ya? Aquí vamos a colocar segunda, femenino, singular, ¿listo? Eh, Primero coloquemos la masculina. Segunda, masculino, singular. Segunda, femenino, singular. Tercera, masculino, singular. Y tercera, femenino, singular.
Luego colocamos primera, común, plural. Segunda, masculino, plural. Segunda, femenino, plural. Y tercera, masculino, plural. Y tercera, femenino, plural. ¿Listo? Vamos a trazar líneas también acá para hasta que lleguemos abajo. Y aquí de lo que se trata hoy es cómo decimos nosotros en hebreo, por ejemplo, voy a decirlo como lo voy a decir, está mal dicho, pero para que me entiendas. Caballos de mí, es decir, mi caballo, refiriéndose a un caballo de mi propiedad. ¿Cómo se dice en hebreo? ¿Cómo se dice caballo de ti, es decir, tu caballo, refiriéndose al caballo de un hombre? ¿Cómo se dice tu caballo, refiriéndose al caballo de una mujer? Caballo de él, caballo de ella, es decir, su caballo, ¿ya? Nuestro caballo, refiriéndose a un caballo de nosotros. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice vuestro caballo o su caballo, refiriéndose al caballo de vosotros o de vosotras? ¿Cómo se dice caballo de ellos? ¿Ya? O caballo de ellas. ¿Cómo se trabaja eso en el hebreo? Eso es precisamente lo que vamos a ver acá. Y luego eso, caballo en singular, un solo caballo. Pero si luego queremos decir caballos, es decir, hablando de dos o más caballos míos, ¿cómo se diría en hebreo? Dos o más caballos míos, tuyos, de él.
de nosotros, de ustedes o de ellos. Luego, en el femenino, ¿cómo se dice yegua? Mi yegua, la yegua de mí, la yegua de ti, o decir tu yegua, ¿correcto? Y ¿cómo se dice luego yeguas? ¿Ya? Por eso fue que colocamos primero el sustantivo en estado absoluto, allí en primer lugar, en la parte de arriba, y luego cómo ese estado absoluto lo convertimos en el constructo, ¿correcto? Para colocar esos sufijos pronominales. ¿Me explico en lo que vamos a hacer? Sí, es donde lleva los sufijos que es i, ¿no? Ja, a, nu. Los sufijos. Es la Ujú, idea precisamente colocar los sufijos allí. ¿Qué ujú, sufijos van allí? bien. Eso es como lo clave acá. Bueno, y a mí se me olvidó preguntarte, o sea, ¿manejas ese tema? Más o Porque, menos. O porque si sea, lo sí manejas, los... tendríamos que pasar a otro tema para no, como te comento, no repetir información. Pero esto es bastante interesante, reitero, esto se le va a aplicar a todo, absolutamente a todo, en el texto bíblico y en el actual también, ¿correcto? Entonces eso es muy importante. Entonces vamos a trabajar hacia abajo, ¿correcto? Hacia abajo, no vamos a trabajar, es decir, toda la línea así, no, primero vamos para dedicarnos solamente al sustantivo masculino singular, caballo. Luego yegua, singular femenino, luego plural masculino caballos, plural femenino yeguas. ¿Listo? Refiriéndonos a cada uno de ellos con las diferentes personas. Primera persona, segunda, tercera, del masculino, del femenino, del singular y plural. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de ir cambiando el color de la tinta para el sufijo, para que no, para marcar esta diferencia acá. ¿Cómo digo en el hebreo mi caballo? Susi, ¿listo? Mi caballo. ¿Cómo digo en el hebreo tu caballo? Refiriéndose al caballo de un hombre. Tomamos la shores, que es, siempre va a ser la misma, sus, y a ese sus de acá le colocamos acá un cheva y susja, tu caballo, refiriéndose a un caballo de un hombre, ¿correcto? Tu caballo o caballo de ti. Todo eso es estado constructo. Susja. ¿Listo? ¿Cómo se dice para hablar del caballo que es propiedad de una mujer, de una dama? Trabajamos la raíz sus y a esa raíz le colocamos susej, así, susej, caballo de ella, tu caballo. ¿Cómo decimos caballo de él? Tomamos la misma raíz, sus, y le adicionamos el sufijo, que en este caso es la Hollen Baf, Susó. ¿Qué significa Susó? Caballo de él, ¿correcto? Caballo de él. Ahí no tiene artículo definido. No estamos diciendo el caballo de él, tocaría adicional el artículo definido. Susó. Vamos con el caballo de ella. ¿Te acuerdas? Susaj.
Susaj, ¿te acuerdas ese punto que está dentro de la G o G? Ese punto no es un dagesh, ni leve ni fuerte, no, ese punto se llama un punto mapig, es un punto mapig. ¿Y qué hace ese punto mapig? Solamente se coloca en la G final, ojo, solamente en la G final y en primer lugar le devuelve el sonido J que tiene la G cuando está al inicio o mitad de palabra. En el hebreo bíblico, ¿no? En el hebreo moderno no se lee. Eso por un lado. Y por el otro lado, indica que eso de lo cual se está hablando pertenece a una mujer, es pertenencia de una mujer. Siempre que nosotros veamos allí eso, estamos dándonos cuenta de que eso es pertenencia, o perdón, no solamente de una mujer, sino de algo femenino, de algo que se considera con género femenino. En ese caso, Susaj sería caballo de ella, un caballo de ella, ¿correcto? Muy bien. Vamos con el plural, eso en el singular. Vamos con el plural. Colocamos la misma raíz, sus. Siempre les recomiendo a los estudiantes tengan un, tengan diferentes colores a mano, siempre, para hacer precisamente esto y que sea más fácil identificar qué estamos haciendo. ¿Cómo se leerá esa palabra? Susenu, Susenu, que es caballo de nosotros, es decir, nuestro caballo, ¿correcto? Nuestro caballo. Susenu. Segunda masculino plural, trabajamos otra vez la raíz. ¿Cómo se leerá allí esta palabra? Susgen. Susgen es vuestro caballo, refiriéndose al caballo de unos hombres. Susgen o caballo de ustedes, como diríamos aquí en español, porque no decimos el vuestro, vuestro. Susgen. Y para hablar de la segunda persona del femenino, susgen, susgen, que sería caballo de suyo, es decir, de vuestras, vuestro caballo, refiriéndose al caballo de la segunda persona al femenino, plural. Nosotros acá sería su caballo, pero cosa que no se vaya a confundir con la tercera persona. Y vamos para la tercera persona del plural. Susan, para decir caballo de ellos, Susan, con men final y
Susan, con nun final. Entonces, para hablar de cómo trabajamos un sustantivo masculino singular con los sufijos pronominales, es decir, sufijos que nos indican que ese artículo o ese sustantivo es propiedad de, ¿cómo lo trabajamos? El estado constructo me dice que es sus, el estado absoluto es sus y el estado constructo también sus. Cuando quiero decir mi caballo es su sí, su caballo, refiriéndose a un hombre es sus ja, para referirse al caballo de una mujer es su sej, para referirse al caballo de él es su so, caballo de él, caballo de ella su saj, caballo de nosotros su senu, caballo de vosotros sus gem, caballo de vosotras sus gen, caballo de ellos Susan y caballo de ellas Susan. Entonces aquí lo que hay que irnos grabando poco a poco es lo que está en negro, ¿correcto? Eso es lo que marca allí la pauta, que son los sufijos pronominales, que son los que nos van a indicar cuándo o de qué clase de propietario es el dueño de ese sustantivo. Preguntas, aportes, comentarios. No, more, ninguno. Ubicados en lo que estamos haciendo, ¿cierto? Sí, Muy bien. Ahora vamos con un sustantivo femenino singular. Estábamos trabajando con sustantivo masculino singular. Ahora vamos con femenino singular. Obviamente va a haber unos cambios allí en los sufijos y en la construcción de los mismos, por ser femenino, ¿correcto? Entonces ya no diremos caballo, sino que vamos a decir yegua. Y vamos a colocar entonces esa raíz allí, a partir de allí. Vamos a trabajarlo también la segunda columna hasta abajo, hasta cuando lleguemos a la parte más baja, ¿correcto? Y vamos a decir que mi yegua se construye de esta manera. Tenemos la palabra, la raíz sus, y a esa raíz se le adiciona este sufijo, susatai, susati, susati. Démonos cuenta que la similitud con el singular es la hirigyot. O sea que esa hirigyot nos va a decir siempre que ese sustantivo es propiedad de la primera persona del singular, yo. ¿Listo? Vamos con la yegua propiedad de un hombre, para decir tu yegua. Allá, susatha, susatha. Así se construye. Tu yegua, refiriéndose a la yegua de un hombre. Susatha. Ahora vamos a escribir cómo sería yegua, propiedad de una mujer, en la segunda persona del femenino. Para decir tu yegua, trabajamos la misma raíz, sus,
y el sufijo sería susatej, susatej, así. La tercera persona, masculino en singular, es decir, como decimos yegua de él, yegua de él. Trabajamos la misma shoresh acá en rojo. Susato, susato, yegua de él, refiriéndose a un hombre. ¿Cómo decimos yegua de ella? Susataj, susataj, yegua de ella. Ahora, ¿cómo diríamos yegua de nosotros o nuestra yegua? Susatenu, susatenu, nuestra yegua. ¿Cómo diríamos vuestra yegua? Susabgem, susabgem, así, vuestra yegua, para decir una yegua propiedad de vosotros. Susabgem. Ahora, para decir una yegua propiedad de vosotras. Susabgen, susabgen, para decir yegua de vosotras. ¿Y cómo se dice yegua de ellos?
Susatam, así. Susatán, yegua de ellos, de ellas, perdón. Entonces, yegua es Susá en estado absoluto, Susat en estado constructo, y como digo, mi yegua, refiriéndose a un hombre o una mujer, Susatai. Como digo, tu yegua, refiriéndose a la yegua de un hombre, Susatha. Como digo, tu yegua, refiriéndome a la yegua de una mujer, Susat, Susatej, Susatej. Como digo, yegua, refiriéndome a la yegua de él, Susató, yegua de ella, Susataj, yegua de nosotros, Susatenu, yegua de vosotros, Susathem, yegua de vosotras, Susatgen, yegua de ellos, Susatam, y yegua de ellos, Susatán. ¿Qué podemos ver allí en el sufijo del masculino y femenino del singular? En la primera persona está conservándose la Hirik Yod. Claro, el sufijo del femenino singular es mucho más extenso, pero estoy haciendo, digamos, como una comparación entre lo que es común entre el sustantivo masculino singular y sustantivo femenino singular. Lo común es la Hirik Yod para la primera persona, para la segunda persona es Cheva y la K final acompañada de una K mesgadol, en masculino y femenino. Para la segunda persona femenino es seré con K final. Es lo común para ambos. Siempre en la tercera persona masculino del singular va a ser Hollenbach. Ahí está eso, si te das cuenta, tanto en femenino como en el masculino estoy acá. Aquí va a ser Hollenbach siempre. Eso nos va a ayudar muchísimo a identificar que esa es la tercera persona masculino del singular. Que la tercera persona femenino del singular, por lo general, va a ser esta G o G con MAPIG. ¿Se ve? Acá y acá. Nos va a ayudar muchísimo a identificar esa parte. Y nos va a decir que la primera persona como un plural, por lo general, siempre va a ser la terminación nu. Aquí está nu con la shuruj o shurech. ¿Listo? Ahí está en el singular y también en el plural. Y está acompañada también en la sílaba anterior con el seré. Que la segunda persona masculino del plural, por lo general, va a ser gen, es decir, kaf, acompañada de segol y men final, como está acá, ¿correcto? Y aquí también en el femenino plural también está gem. ¿Listo? Que el segunda femenino plural, gen y gen, acá y acá, ¿correcto? Y en la tercera persona masculino el plural, la terminación por lo general va a ser men, es decir, ojo, siempre tengamos en cuenta, los sufijos del masculino plural van a terminar en men final siempre. Eso sí va a ser casi siempre. Ahí tenemos que tener en cuenta eso. Y aquí está femenino plural, sí, terminando también en men. Perdón, masculino plural. Y femenino plural siempre termina en nun, por lo general. Mire, es decir, en el hebreo, la mem es para hombres y la nun para mujeres o para femenino. ¿Me explico?
¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Tienes alguna pregunta, aporte, comentario? Ninguna, more. Me parece bastante interesante entender esto, ¿correcto? Tenerlo claro, eso nos va a ayudar muchísimo porque aquí también hay una situación y es que eso golpea mucho al estudiante cuando está haciendo la traducción, porque el estudiante va a encontrar esa palabra acá, por ejemplo, la segunda persona femenino del singular, esto de acá, susatgen. Por lo general el estudiante, como ellos tienen una costumbre, y es que ni siquiera quieren buscar en la analítica, sino que de una vez van a buscar en el diccionario, jamás van a encontrar esa palabra. Jamás. ¿Por qué? Porque es un sustantivo con sufijos pronominales. Si lo encuentran en la análisis, si lo buscaran en la analítica, sería mucho más fácil. ¿Correcto? Porque la analítica sí te va a decir que eso es un sustantivo con sufijos pronominales. Y te va a decir sufijos pronominales de qué persona, de qué género y qué número. ¿Correcto? Entonces, de ahí lo importante, que nosotros siempre cuando veamos una palabra que tiene esa clase de sufijos allí, de una vez decimos, ah, es porque es un sustantivo con sufijos pronominales. Y reitero, eso no se encuentra por allá cada 10 páginas en la Biblia, no, eso se encuentra en cada capítulo de la Biblia. En cada página de la Biblia hay muchos de esos ejemplos acá, muchos. ¿Listo? Estamos haciendo nosotros con un sustantivo sencillo, que es sus, que por ser una raíz con una vocal grande, larga o súper larga, es fácil. Ah, pero siempre hay que tener en cuenta los cambios vocálicos allí, ¿no? Los cambios vocálicos y si hay cambios consonantales también. Me estoy refiriendo al shoresh para colocar los sufijos como tal. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a trabajar con el sustantivo en plural, caballos. Caballos en el estado constructo es susim y en el estado absoluto es susim y en el estado constructo es susé. ¿Listo? Vamos a hacer las shoresh de ahí en adelante colocando los sufijos. Entonces tomamos la palabra sus, que es lo que vamos a hacer ahorita, sustantivo masculino plural. ¿Listo? Sustantivo masculino plural. Y a ese le vamos a colocar, aquí en este caso, pataj acompañada de yot o yud. Es decir, ¿cómo digo caballos plural de mí? Es decir, mis caballos, refiriéndose a un solo propietario con varios sustantivos. Susai, susai. ¿Listo? Susai. ¿Cómo diríamos caballos tuyos? Es decir, tus caballos, refiriéndonos a los caballos de un hombre. Muchos caballos, por lo menos más de 2 caballos, de un solo hombre. Suseija, suseija. ¿Cómo decimos tus caballos? Suseija. ¿Listo? Refiriéndose, reitero, a los caballos de un hombre. Vamos a los caballos de una mujer, varios caballos de una sola mujer. Susai, susai. ¿Cómo decimos varios sustantivos de una mujer para decir ella, en este caso, caballos de ella, perdón, tuyos? Susayig, susayig, tus caballos, susayig. Ahora, ¿cómo decimos caballos de él?
Susai, Susai, caballos de él, Susai. ¿Y caballos de ella cómo será? Morena anteriores, ¿va? Sí, señora. Para decir caballos de ella, Suseija, Suseija, caballos de ella. Ahora, ¿cómo decimos nuestros caballos? Su seno, su seno. Muy parecido al caballo singular, pero acá tiene una yod o yud de adicional. Su seno, para decir nuestros caballos. Para decir vuestros caballos, ¿cómo será? Vuestros o caballo de vosotros. Susejem, susejem, para decir caballos de vosotros. Y para decir caballos de vosotras, ¿cómo será? Susejen. La única diferencia con el anterior es que la anterior es men final y esta es nun final, para decir caballos de vosotras, es decir, vuestros caballos. ¿Y cómo hacemos para decir caballo de ellos? Susegen, recordemos que en el hebreo también hay palabras homófonas. Estas son palabras homófonas. La segunda masculino plural y tercera masculino plural. Se pronuncian igual, pero se escriben diferente. La diferencia es que en la segunda persona masculino es una kaf y en la tercera masculino del plural es una hei. ¿Ya? ¿Y cómo será caballos de ellas? Susegen, susegen. ¿Listo? Entonces, acabamos de hacer un sustantivo
masculino plural con sufijos pronominales. Caballos, como es en el estado absoluto, su sim. En el estado constructo, su se. Y como digo, mis caballos, sus hay. Y como digo, tus caballos, refiriéndose a los caballos de un hombre, su seija. Y como digo, tus caballos, refiriéndose a los caballos de una mujer, su sayij. Y como digo, los caballos de él, su saib. Y los caballos de ella, su seija. Y como digo, la primera persona como un plural, su senu. Y es decir, nuestros caballos. Y como digo, vuestros caballos o caballos de vosotros, refiriéndose a los caballos de varios hombres, o por lo menos de dos en adelante. Sus ejem, y como digo, caballos de vosotras. Sus ejen, y como digo, caballos de ellos. Sus ejem, y caballos de ellas. Sus ejen. Reitero, se pronuncia igual, pero se escribe diferente las segundas y terceras personas del masculino y femenino plural. Y seguimos notando cómo sigue, digamos, manteniéndose algo que identifica siempre la persona. Vemos acá que en la primera persona del singular, por lo menos en las dos primeras era hirik yod. Ya para el plural no hay una hirik, pero sí hay una yod. Por lo menos se mantiene la yod o la yud. En la segunda masculino singular se mantiene la K final acompañada de Kames Gadol, ¿correcto? En la segunda femenino singular se mantiene la K final acompañada en este caso de un Sheva. En la tercera masculino se mantiene la Holenbach, ¿correcto? Holenbach. Bueno, en el plural masculino solamente es Baf. La tercera persona femenino sí se mantiene la letra G o Hei, correcto, aunque las dos primeras es con MAPIG, ya en el plural masculino es sin MAPIG, pero por lo menos se mantiene la letra G. En la primera común plural se mantiene la NU, es decir, la NUN con SHUROG o SHUREG. Eso nos da una pista. En la segunda masculino plural se mantiene la GEM, es decir, CAF sin punto, con segol y men final. En todas se ha mantenido, date cuenta. En la segunda femenino plural, GEM, la K final, la acompañada de segol y una nun final, GEM. Eso nos va a indicar que es segunda persona del femenino plural. Y en la tercera persona masculino plural se mantiene por lo menos la men final, se mantiene. Y en la tercera persona femenino plural se mantiene la nun final. ¿Qué tal? Ahí vamos analizando y vamos mirando. Aquí te estoy haciendo esa comparación cada vez que terminamos una columna para que vayamos identificando, reitero, por lo menos qué letra identifica cada una de las personas y números en cuanto a sufijos pronominales. Reitero, esto se trabaja en todos los sustantivos del hebreo. ¿Ya? Muy bien, tanto masculino como femenino, como singular y como plural. Vamos con la última columna, yeguas, es decir, femenino plural. El estado absoluto de yeguas es susot y el estado constructo de yeguas es susot también. ¿Listo? Vamos ahora con, como digo, yeguas, es decir, femenino plural de mi propiedad. Colocamos acá sus y colocamos acá susotai, susotai. Como digo, mis yeguas, susotai, mis yeguas. Como digo, tus yeguas,
Susoteija, tus yeguas, refiriéndose a las yeguas de un hombre. Susoteija. ¿Cómo decimos yeguas refiriéndonos a las yeguas de una mujer? Susotajij, susotajij. ¿Qué es susotajij? Yeguas, es decir, femenino plural, propiedad de una mujer. Para decir tus yeguas, susotajij. Vamos a la tercera persona del singular. Colocamos la raíz. Susotai, susotai. Para referirnos a las yeguas de él, masculino, susotai. ¿Y cómo será yeguas femenino? Susoteija, susoteija. Ahí lleva el punto maple. No, señora, ahí lo ha perdido. Date cuenta que solamente están en el singular, Ajá, pero en solo el en plural los eso. ha perdido ya. En Pero los dos, sigue sonando ja. incluso desde más atrás, en Ujú, los dos sí, plurales, tanto sí. femenino como masculino, Ujú, a partir del segol. Segol, yud, ge y kames gadol. Allí es similar. todo. O sea que son similares los dos singulares y son similares los dos plurales, tanto en el masculino como el femenino. ¿Y cómo se diría entonces? Nuestras yeguas, nuestras yeguas. Susotenu, susotenu, susotenu. ¿Y cómo se diría yeguas de vosotros? Susotejem, susotejem. ¿Y yeguas de vosotras?
Susotegen y yeguas de ellos, Susotegen y yeguas de ellos, de ellas, perdón, Susotegen, yeguas de ellas. En el plural, curiosamente, todo lo que es plural sí se mantiene tanto en el masculino como el femenino, la gran parte de esos sustantivos. Y hemos trabajado entonces el sustantivo sus, caballo o yegua, o caballos o yeguas con los sufijos pronominales. Reitero, acá lo importante es tener en cuenta preguntas, aportes, comentarios, Jovita. No, more, ninguno. ¿Puedo cambiar la pantalla? Sí. Ahí estás viendo el hebreo. Por favor, intentemos identificar acá dónde hay algo con esos sufijos pronominales. Ahí estás viendo la pantalla, está lo suficientemente grande, pues esto es lo más grande que lo puedo colocar acá. Sí lo logro ver así, more.
¿Has encontrado alguno? No, more. Vamos a ver si hay hacia abajo. A ver, noveno, once, María, Muhammad, Jesús, podría ser en el Pasuk 11, en donde dice Peri, podría ser uno, Perí, ¿no? Donde dice Etz Peri, o no, no, ¿verdad? Porque como son tres, ese es el Shoresh, es parte de la raíz. no es parte de la raíz. Ok. Ujú. ¿En el 12 has visto algo? Acá, ole, acá de pronto, Lemineju, su clase, tercera persona. Lemnejú. Ajá, Lemnejú. La última letra, ¿a qué hace referencia allí? Lemnejú. Hace referencia a la segunda persona, no es primera, segunda, A la tercera. tercera persona. Muy bien, tercera Ajá, persona. a la tercera persona. Y esta,
Estas dos. Ahí hay dos palabras, están en estado constructo. ¿no? Ese di. Mm, Se dibujó, se dibujó, esa, mm, Acá también son de la tercera persona, acá, del singular. ujú, Estas tres palabras. Será, saró, Soro, bo ¿no? y Sorobó, leminejo. eliminé. Por ejemplo, esta palabra que está acá, bo, vaya uno a buscarla en el diccionario. No aparece. Ujú, No aparece en el diccionario. ¿Por qué? Porque es una preposición más sufijo pronominal. ok, ¿Ya? ¿Te ujú. acuerdas la preposición que significa en con por? Con, por, ajá, hacia, Y el sufijo, sería hacia su, el, ajá, en con él, por él, con él, hacia con él. él, ajá, yo soy de él, ujú. Entonces, date cuenta que una pequeña palabra allí, pero que complica la cosa. Sí, porque ahí cualquiera diría que es una frase bono Correcto, correcto. Ahí es donde y no se es pone a patinar. Es preposición y saber esto terminación que hicimos propiedad. hoy. Esto que hicimos hoy nos ayuda muchísimo a las traducciones, porque lo que tú acabas de decir es muy cierto. Entonces, esa Ujú, bo, pues cualquiera va a decir cualquier cosa menos que eso es una preposición inseparable más sufijo de tercera persona, masculino singular. ujú. Bueno, preguntas, aportes, comentarios de esta parte. No, more, nada más, pues bueno, hay que estarlas practicando y para ir identificando. Así es. Y eso se aplica con ligeras modificaciones, reitero, a por lo general todos los sustantivos de la Biblia. ¿Listo? Del hebreo bíblico. Bueno, esa es entonces la clase de hoy. La próxima clase trabajamos otro tema.